Este día, celebrando el Día del Señor, debemos tener esa conciencia de que la presencia del Señor está en medio nuestro. Somos santificados a través de esa presencia, y este día es santificado también porque es su día. Es el día que Él ha escogido para que su iglesia se reúna para adorarle, bendecirle, servirle, para tener comunión unos y otros como iglesia. Privilegio poder estar con ustedes celebrando este Día del Señor, visitándoles nuevamente, compartiendo la palabra en estos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Perdomo, pastor en Bogotá, en Colombia, hace 18 años. Pastoreo una iglesia bautista reformada hace 12 años. Casado hace 20 años, con una hija de 9 años. Y ya no hablo más de mí. Si quiere conocerme más, al finalizar podemos hablar. Quisiera iniciar mencionando que uno de los temas que quizás nos pueden generar mayor sorpresa a la hora de acercarnos y tratar de comprender qué dice Dios acerca de este tema. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, nos conduzcamos en medio de este mundo que tiene una dinámica radicalmente diferente a la que las Escrituras nos proponen? Y frente a eso, quisiera iniciar diciéndole, para que vaya tomando un poco el contexto, que nosotros no poseemos absolutamente nada. Nada, absolutamente nada sobre esta tierra es nuestro. Si nosotros entendiéramos la profundidad y la extensión de estas palabras, nuestra vida sobre esta tierra sería totalmente diferente. Hemos sido educados en un contexto donde constantemente se nos está diciendo o dice la gente: esta es mi casa, este es mi dinero, este es mi trabajo, esta es mi familia, esta es mi vida, este es mi tiempo, estos son mis talentos. Nuestra tendencia es constantemente a exigir muchas cosas para el beneficio nuestro. Pensamos que el dinero que nos ganamos es nuestro, que las cosas que compramos con nuestro dinero son nuestras. Y estamos convencidos de que poseemos todas estas cosas y que si alguien nos las quita es un acto de robo. Claro, Dios nos manda que no debemos robar, es uno de los mandamientos. Y se sobreentiende que derivado de esta declaración hay un dueño legítimo para cada cosa. Ese es un concepto bíblico. Cuando, por ejemplo, nosotros contemplamos la idea de que hemos trabajado y con el dinero que hemos recibido como consecuencia de nuestro trabajo compramos un vehículo y decimos es nuestro, pero luego alguien viene y nos roba el vehículo, pues obviamente en ese contexto tenemos que entender que se aplica el mandamiento de no robar. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y reflexionamos sobre a quién verdaderamente pertenece cada cosa sobre esta tierra, podemos referirnos a un evento que se nos narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 4,
cuando Ananías le miente al Espíritu Santo acerca de la venta de su tierra, Pedro le pregunta, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? Así que en cierta medida nosotros podemos decir que somos dueños, pero debemos confesar que nosotros no somos dueños en el sentido literal de la palabra dueño. La Biblia nos enseña que todas las cosas le pertenecen a Dios, todo es de Él. Para conveniencia y por manejo podemos decir, nosotros hablamos de poseer las cosas y constantemente usamos el adjetivo posesivo mi o mío cuando nos referimos a las cosas que tenemos. Todo lo que cualquiera posee en esta vida es nada más una parte que se le ha dejado, se le ha entregado para que la administre. Dios es quien le ha entregado esto, pero no le pertenece a esa persona. Dios es el dueño y la persona es solamente un mayordomo. Por eso nuestro tema es mayordomía bíblica. Necesitamos entender que como criaturas hemos sido puestos en esta tierra no para creer ser los dueños de algo, sino para administrar aquello que le pertenece a Dios. Cuando hablamos de lo que nosotros poseemos, estamos hablando desde un punto de vista meramente terrenal. Así que lo que vamos a tratar de hacer en este estudio, lo que vamos a tratar de analizar desde un punto de vista un poco más amplio del tema de los bienes. La meta es poder mostrarle la realidad de que solamente Dios es dueño de todas las cosas en un sentido absoluto y nosotros somos nada más que mayordomos, y digo nada más no en un sentido despectivo, sino más bien en el sentido concreto del concepto mayordomo, porque es un privilegio ser un mayordomo de Dios, ser alguien que sirve a Dios y administra los recursos de Dios. Dios es el dueño absoluto y universal. Si nosotros nos remitimos a las escrituras del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, por ejemplo, el versículo 1, explícitamente se nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser biblistas para entender lo que estas palabras significan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y nosotros los que habitamos en ese mundo. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice el escritor, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Job, cerrando el libro de Job, nos muestra una pregunta que Dios le hace. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y el Señor mismo responde en Job 41:11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Desmontar la costumbre, el hábito de llamar a lo que nosotros poseemos nuestro es bastante difícil. Cuando nosotros meditamos en la realidad en la cual vivimos, nos movemos y nos desarrollamos, debemos entender que hay diferentes razones por las que el hombre no puede poseer nada.
Hay diferentes razones por las que Dios es el único dueño verdadero de todo lo que nosotros vemos. Una de esas razones es que el hombre no puede crear nada. ¿Qué creamos nosotros? ¿Qué hemos creado? Muy pocas personas reconocen que Dios es el único dueño de este universo porque Él lo creó. Esa verdad establece entonces que el hombre no puede poseer nada porque el hombre no puede crear nada. ¿Qué ha creado el hombre? Las creaciones que nosotros decimos que hacemos son más inventos. El celular, la computadora, el papel, las sillas, todo lo que nos rodea son inventos de los hombres, pero cada una de estas cosas son nada más que la aplicación, adaptación o combinación de lo que Dios ya ha creado. El hombre no puede crear nada de la nada. El hombre no puede traer a la existencia nada. Él simplemente toma lo que está creado y lo transforma, lo adapta, lo combina. Crear es hacer que empiece a existir una cosa. Podemos poner un ejemplo bastante interesante. Si usted necesita dinero, ¿puede crearlo? Usted puede hacer billetes y monedas, ¿cierto que no? Y hágalo y verá cómo le puede ir. Si usted necesita más tiempo para terminar un trabajo, porque el día no le alcanza, ¿puede usted crear más tiempo? No. Porque nosotros no podemos crear nada. Solamente Dios puede hacer algo de la nada. Esto hizo Dios cuando formó el universo. Por eso, todo ser humano debe reconocer que solamente Dios es capaz de poseer algo. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solamente Dios merece el reconocimiento de ser dueño de todo. El hecho de que usted y yo trabajemos semana tras semana esperando una quincena, una mensualidad, y recibimos esa mensualidad, ese pago, decimos esto es nuestro porque me lo gané. Debemos entender de manera objetiva a qué nos referimos con nuestro. Ahora, además de que el hombre no es dueño de nada porque no puede crear nada, el hombre no es dueño de nada porque no tiene control absoluto de nada. Él no tiene el control absoluto de las cosas. ¿Qué controlamos nosotros? Yo puedo decir, no, yo compré mi casa, mi apartamento, mi vehículo, y me dieron un documento con el cual yo puedo probar que esa casa, que ese vehículo, que lo que yo tengo es mío. Tengo una tarjeta de propiedad, tengo unas escrituras, tengo un recibo con el cual pagué esa camisa, esos zapatos, ese pantalón, porque es mío. Ahora, todas estas cosas pueden ser reducidas a ceniza y escombro si Dios así lo quiere. Dios puede reducir cada una de estas cosas a la nada. Por más segura, por más tecnología que nosotros le pongamos, Dios puede reducir eso a nada. En tiempo de guerra, esa propiedad que usted dice es mía, el gobierno de su país
puede decirle, necesitamos su propiedad. Vamos a utilizarla como una base. ¿Y usted qué va a hacer? No, es mía. No, no puede hacer nada. Ok. Aunque usted dice que es suya, aunque usted pagó por ella, en cualquier momento puede aparecer el fraude, el robo, y puede quitársele esa supuesta propiedad a cualquiera. Aquí no importa qué apellido es usted, qué nombre tiene, de qué familia viene. Es imposible que el hombre tenga control absoluto sobre alguna cosa que dice ser suya. Y ya que nosotros no podemos controlar por completo nuestras posesiones, queda claro que nosotros no somos los verdaderos dueños de ellas, sino que más bien lo que ejercemos es un control parcial o temporal de estas cosas. Nosotros debemos meditar en esto para que podamos entender nuestro lugar a la hora de tener o poseer algo. ¿Quién ejerce el verdadero control, el control absoluto sobre cada cosa sobre esta tierra? Job lo sabía. Job entendió eso. Y vemos esta declaración en Job capítulo 1, versículo 21. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No, no es que Jehová dio y el diablo quitó, como dicen algunos hoy día. Que arrebátale al diablo lo que te quitó, que arrebátale y pelea con Satanás para quitarle lo que te ha robado. No, Job tenía una muy buena teología. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y por qué? Porque Jehová es el dueño de todas las cosas y a quien quiere las da. Él administra sus recursos conforme a lo que Él quiere y a su propósito eterno. Él no improvisa. El que posee todas las cosas, el que es dueño de todas las cosas, puede demostrar que todas las cosas le pertenecen cuando las controla. De otra manera no es dueño. Amén. Lo tercero es que Dios ya lo posee todo. Dios posee todas las cosas, le pertenecen a Él, son de Él. ¿Tiene usted una escritura segura para su terreno? Creo que sí. Y usted la tiene bien guardada en su caja fuerte donde nadie la encuentre y se la robe, bien escondidita. Usted tiene guardadas las escrituras de su casa. Ahora, imaginemos que usted compró su terreno y se le dio esa escritura, donde está registrada su ciudad, en qué parte está ubicada. Pero el gobierno de su país lo reconoce a usted como el dueño legítimo de ese terreno. Y usted está seguro de que eso es suyo, ¿cierto? Pues no esté tan seguro. Eso no garantiza nada. Si hay un proyecto del gobierno para hacer una carretera, para hacer una vía, y precisamente esa vía que va de un pueblo a otro pueblo pasa por su propiedad, ¿qué hará usted? Usted va a mostrar su escritura y va a amenazar con llevar el caso a juicio para impedir que esa carretera pase por su propiedad. No puede hacerlo. Aunque la escritura dice que usted es el dueño, esa escritura está sujeta a lo que el gobierno quiere. Entonces, usted no tiene una escritura segura. Y esto hablando en términos terrenales y temporales. Porque ya nosotros sabemos que el dueño original es Dios. Y Dios mantiene todos los derechos sobre la propiedad. Quizás usted nunca lo ha pensado,
Pero la escritura que usted tiene de su propiedad, aunque es legal, usted es solamente un arrendatario de Dios. Usted está administrando una parcela, una finca, un espacio, un terreno que le pertenece a Dios. Dios, podemos decir en términos técnicos, le ha arrendado esa porción de tierra por un tiempo, porque usted y yo no somos eternos. Vamos a estar un breve tiempo sobre esta tierra, habitándola, alimentándonos de ella, recibiendo el beneficio de ella, pero no nos pertenece. Si usted hace un análisis del Antiguo Testamento en la forma en que el Señor administraba los terrenos donde Él los distribuye, por ejemplo, con el pueblo de Israel cuando llegan a la tierra prometida, y usted piensa en cómo el Señor establecía para cada familia, para cada tribu, un terreno. Y si una persona llegaba a tener pobreza, ese terreno lo podía ceder, pero no podía cambiar de familia. Y en el año del jubileo, esa tierra volvía a su dueño. Pero yo la compré, pero yo la pagué, pero yo la perdí. La tierra le pertenece a Dios y Dios se la da a quien Él quiere. Y si Él se la dio a esta familia, es de esa familia. Y aunque la pierdan en el proceso, va a haber un tiempo donde pueden recuperarla porque Dios así lo ha establecido. Finalmente, tenemos que enfrentarnos con la realidad de que el hombre piensa que es el dueño. ¿Por qué el hombre piensa que es dueño de algo? Porque el hombre piensa que algo le pertenece. ¿Cuál es la razón natural que está presente en la vida del hombre y que le lleva a creer, a pensar que él es el dueño de algo? La razón esencial es el orgullo. El orgullo le lleva al hombre a creerse dueño de algo. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, del universo entero. No solamente porque Él es fuerte, tan fuerte que nadie se lo puede quitar, sino que Él es dueño por derecho. Él lo creó. De todas las cosas que Dios creó, el hombre pecador es el único ser viviente en todo el universo que trata de negar esa verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios posee todo simplemente porque Él es Dios. Al estudiar las Escrituras nosotros podemos asegurarnos que es así. Cada atributo de Dios, su omnipotencia, su santidad, su justicia, cada atributo de Dios hacen que Dios no tenga ninguna clase de rival que represente alguna amenaza al hecho de que Dios es propietario absoluto de todas las cosas. Pero el hombre incrédulo, el hombre pecador, siempre sigue pensando que Él es el dueño de todas las cosas. El hombre pecador cae en el error de creerse el dueño, el que puede tomar decisiones de cualquier manera y actuar de cualquier manera porque las cosas le pertenecen a él. Todo esto es a causa del orgullo, que las personas no reconocen que Dios es dueño absoluto de todo. Y lamentablemente nos encontramos muchas veces con que aún cristianos, creyentes, que dicen someterse a la voluntad de Dios y vivir conforme a la norma de Dios, se creen dueños de sus recursos y son tacaños a la hora de ofrendar. Son mezquinos a la hora de dar su vida al servicio del reino de Dios. Son indiferentes a la hora de ver la necesidad de la obra, pudiendo hacerlo. Pero hay algo interesante que la Escritura nos muestra y con la cual se identifican aquellos que son orgullosos. El mejor ejemplo de orgullo lo encontramos en Lucifer. Él tampoco quiso reconocer que Dios es dueño de todo. ¿Y qué pasó con él?
Dios lo echó del cielo. ¿Cuál es el pecado principal de Lucifer? El orgullo. Y hoy los descendientes espirituales de Lucifer demuestran las mismas tendencias al afirmar que ellos son propietarios de las cosas que poseen. Y quizás usted puede decir, no, yo no peleo por las cosas. No, yo no soy tan materialista. Las cosas materiales son pasajeras, temporales. Pero si lo roban, ¿usted cómo actúa? Si pierde algo, ¿cuál es su actitud, su respuesta? La gente con normalidad se enorgullece por sus riquezas, por sus familias, por sus talentos. Hay personas que andan como levitando. Pareciera que no mueven los pies cuando caminan. Parece que flotaran. Y eso es el orgullo. Se creen de mejor familia. Es que yo soy de la familia, no sé, yo siempre utilizo Rodríguez, no sé si hay algún Rodríguez, pero yo soy de mejor familia, de mejor estatus y yo no voy a subirme al transporte público, yo no voy a hacer esto, yo no me voy a ensuciar haciendo estas cosas, porque usted no sabe quién soy yo. Esa es una frase bastante significativa en mi país, porque han cogido a políticos haciendo cosas inadecuadas y la declaración que ellos hacen es, usted no sabe quién soy yo. Y a mí qué me interesa quién es usted está actuando mal. Las familias, los talentos, las riquezas, todo eso es pasajero, es superficial, es efímero, todo eso pasa. Nunca queda. Abusan de todas estas cosas para promover sus propios intereses. Se creen superiores. Hay una parte en Bogotá, la parte del norte, donde viven los, como dicen ustedes, los yeye, los ricos, y usted va a un centro comercial de ellos y usted, bueno, no sé si usted, pero a mí me pasa, que yo me siento como que no encajo ahí en ese ambiente. Todos andan como en otro nivel y bueno, la diferencia de estrato es bastante compleja porque las personas se creen superiores. Pero sabe que hay algo también que hoy día se ve mucho en las iglesias y que claro, las escrituras también condenan constantemente acerca de hacer selección, de división de entre ricos y pobres y todo esto que no se debe hacer en la iglesia, porque en la iglesia todos somos hermanos y esa es la belleza, la bendición del evangelio. Aunque unos vengan de un nivel económico diferente al otro, aquí todos somos hermanos a un mismo nivel. Aquí no hay el doctor, el licenciado, el maestro, no. Todos somos hermanos, a un mismo nivel. Nadie es superior que nadie. Los pastores, los diáconos, son oficiales en medio de la iglesia, pero no son superiores, son ovejas o somos ovejas como cualquier otra oveja. Que guiamos al pueblo, sí, tenemos una responsabilidad y una tarea, pero no somos superiores o mejores que nadie. Pero lamentablemente aún el evangelio sufre abuso porque los hombres se benefician de él para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Toman el evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Dios para formar su propio reino, para hacer un pequeño reino ahí. Este es mi reino y yo defiendo mi reino, defiendo mi postura, defiendo mis principios, pero el reino de Dios, bueno, el reino de Dios va por allá. Y usted ve a algunos evangélicos bastante creciditos, con muchos humos y con muchas ínfulas, que se creen superiores, que se creen como que, no sé,
Si en contrario a esto, cuando un creyente verdaderamente entiende el valor del evangelio, va hacia abajo. Una postura de humillación, de servicio. Si algo sabe, si es más docto, si tiene mayor entendimiento acerca de las verdades bíblicas, no es para alardear de eso. No es para humillar al hermano que quizás no tiene el mismo nivel de educación. Es más bien para convertirse en un siervo que ayuda al hermano para que también crezca, para que aprenda, para que desarrolle su fe. Se coloca al servicio de su hermano, no para colocarse sobre él. Dios desea que las personas se humillen y reconozcan que ellos no son los dueños de nada. No somos dueños de nada. Somos mayordomos encargados de administrar los recursos de Dios. Dentro de esos recursos, nuestra propia vida. Mi vida está al servicio de Dios. Y si Dios me dice, es que tienes que dedicar tu vida a orar, pues yo oro. Si Dios me dice, debes meditar en la palabra, pues debo hacerlo porque mi vida le pertenece a Él. Debes estar el domingo en la iglesia a esta hora. Ok, a esa hora voy a estar. Pero a veces somos más diligentes para el trabajo. Y el trabajo, si nos toca levantarnos 3 de la mañana, porque es el trabajo y no podemos llegar tarde. Pero cuando se trata de la iglesia, no hay problema, podemos llegar a la hora que queramos. Estamos en la gracia. Vivimos el día del Señor, pero en la gracia. Ahí sí aplicamos gracia a todo, nos volvemos graciosos. Pero no es así, hermanos. Hermanos, hay que entender que nuestra vida ahora le pertenece al Señor y servimos a Él. Y sea en la manera o en la medida de nuestras capacidades, debemos servirle a Él. Y si nosotros no reconocemos que todo le pertenece a Él, si nosotros no nos humillamos cuando entendemos estas verdades, cuando recibimos la instrucción de estas verdades, la vida misma se va a encargar de mostrarnos eso. La vida misma se va a encargar de humillarnos. ¿No te quieres doblegar delante del Señor? ¿No quieres agachar tu cabeza delante de Dios? Espera que lleguen los 70, los 80 o los 90 años. Te vas a ver encorvado, humillándote delante de Dios. Y más aún cuando la muerte llega. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos enorgullecemos? Hay muchos que se enorgullecen de su aspecto físico, de que son bonitas, de que son simpáticos los hombres, que tienen un buen cuerpo, de que tienen... Todo eso pasa, todo eso se termina. Todo eso nos recuerda que lo verdaderamente importante es cómo administramos ese recurso. ¿Lo administramos para el pecado, para la maldad, o lo administramos para el reino de Dios y para la gloria de su nombre? ¿De qué sirve una mujer bonita si es una mujer impía? ¿De qué sirve un joven vigoroso y con muchas fuerzas cuando utiliza esas fuerzas para pecar? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? Mire la confrontación que plantea el apóstol Pablo a través de estas palabras. ¿Quién te distingue? Es decir, ¿quién te reconoce a ti? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ahora pensemos,
Y si lo has recibido todo, porque como decía Job, desnudo salí del vientre, y la primera manta, el primer pañal, lo recibimos de otro. Usted, como bebé, no compró su ropa. La compraron sus padres. Lo recibió de otro. Y en este caso entendemos que Dios proveyó eso. Y si lo recibiste, ahí está el asunto. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías? No ve gente en los almacenes comprando, haciendo compras y salen con paquetes, estrenando ropa. Y está bien, muy bonito poder estrenar, es una bendición. Pero ¿por qué nos enorgullecemos tanto de eso? Usted se puso la ropa nueva hoy y ya mañana dejó de ser nueva. ¿Por qué nos enorgullecemos tan fácilmente y caemos en actitudes tan arrogantes? Porque olvidamos estas verdades de que nada es nuestro. Y podemos ver a alguien teniendo necesidad y nosotros contando con un closet lleno de zapatos, de ropa que a veces ni usamos, pero por tenerla ahí, es que yo tengo 20 pares de zapatos y me alcanza para la quincena un par de zapatos diferentes. Bueno, ¿y no has pensado en que alguien puede estar necesitando un par? Finalmente, es algo interesante también que nosotros pensemos en que como hombres rechazamos el cargo de mayordomos que Dios nos ha dado. Rechazamos el cargo que el Señor nos ha encomendado. Dios le ha encargado a toda persona que sea mayordomo fiel de su creación. En Génesis capítulo 1, verso 28, el Señor le dice a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este deber de cuidar las cosas, de administrar toda la creación, todo lo que está a nuestro alcance, no era solamente para Adán y Eva, era también para nosotros, o es también para nosotros. Y debemos entender y tener claro que esa responsabilidad permanece. Quizás la palabra mayordomo no es muy común a la hora de usarla, pero hoy se utiliza en términos de empresa el gerente, el que gerencia, el que administra, el que lleva la administración de una empresa. El gerente es responsable por las cosas y por los asuntos del dueño. Él representa al dueño, él toma decisiones por el dueño, él actúa en nombre del dueño, pero no es el dueño, es el gerente, es el administrador. Ahora, en nuestro mundo muchos desean llegar a ser gerentes de alguna empresa. Sueñan, es que mi sueño es gerenciar. Yo quiero ser gerente de alguna empresa aquí, que sea una buena empresa, y usted dice, yo quiero gerenciar, y sueñan con eso, desean, ese es su plan. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué buscan tal puesto? Porque ser gerente es un honor. Un gerente normalmente recibe cada vez más responsabilidades en la empresa o en la compañía, pero recibe esas responsabilidades porque está ganando mayor confianza. La gente o el dueño de la empresa puede confiar en ese gerente, entonces le entrega más responsabilidades. Y esto pasándolo a el ámbito espiritual, tenemos que entender que también es así. Nosotros somos mayordomos, somos gerentes, y si en lo poco somos fieles, ¿qué dice el Señor? Que nos va a poner en lo mucho. ¿Por qué no nos pone en lo mucho? Porque no hemos sido fieles en lo poco. Eso es lógica. No hemos sido buenos gerentes, así que no se nos entregan más
responsabilidades. En muchos casos los dueños casi ni se dan cuenta de cómo marcha su empresa. Están confiando en el gerente. Y al aumentar las responsabilidades del gerente, ¿qué más aumenta? Si al gerente le dan más responsabilidades, ¿qué más aumenta para él? El salario. Le van a pagar más por implicación. Más responsabilidad, más sueldo. Pero supongamos que cierto gerente sigue en esa carrera ascendiendo en sus responsabilidades en la empresa hasta llegar a ser responsable de toda la empresa. Y se le ocurre una muy buena idea a este gerente, que ahora es el dueño. No, yo soy el dueño. Y ahora puede, según él, manejar la empresa como se le dé la gana. Y aún puede pensar, como yo manejo todo y hago todo este trabajo, pues puedo quedarme con la ganancia también de esta empresa. Ahora, ¿por cuánto tiempo esa persona seguirá siendo gerente? Hasta que su dueño se dé cuenta del delito. ¿Y qué pasa cuando se descubre a este gerente haciendo sus manejos equivocados? ¿Qué le pasa al gerente? Mínimo va a la cárcel. Porque está robando. Usted, mi hermano, mi hermana, ustedes son gerentes de Dios, mayordomos de Dios. Nada de lo que está bajo su mando es suyo. Nada. Ni sus hijos, ni su casa, ni nada. Nada es suyo. Nada le pertenece. Ni su propia vida. Su vida le pertenece a Dios. Es propiedad de Dios. Y Él le ha dado la vida para que usted la viva no como a usted le parezca, sino como Dios manda. Y si usted no lo hace, si usted no usa sus capacidades, sus talentos, su fuerza, su juventud, su tiempo, sus recursos, su dinero, para dar honor y gloria a Dios, que es el dueño, si usted no lo hace, ¿qué espera recibir? Debemos usar nuestras capacidades para glorificar a Dios, para darle honra a Él, porque Él es el dueño. ¿Qué soy yo? Administrador. Si estoy haciendo algo, no es porque yo sea en mí mismo capaz. Si usted me hubiera conocido a mí hace 30 años, usted nunca hubiese esperado de mí que yo me parara frente a un grupo de personas a hablarle. En mi familia yo era el más introvertido, el más aislado. No hablaba con nadie, no hablaba en público. Pero cuando viene el Señor a mi vida, a mis 19 años, cuando mi familia me veía a mí parado en un púlpito predicando, no creía. Porque esto no lo hago yo por mi fuerza. Esto es algo que Dios obra a través de mi vida y yo simplemente estoy aquí para obedecerle a Él. ¿Quién soy yo? ¿Yo de qué me puedo gloriar? Si hubiera sido un gran orador en mi tiempo antes de conocer al Señor, hubiera dicho, no, yo siempre fui un gran orador. Pero no, nunca lo fui. De hecho, ni lo creo todavía. El asunto es que lo que Dios me ha dado es lo que yo les doy. Yo aquí no vengo a inventar nada. No vengo a descubrir el agua tibia, como dicen algunos. Simplemente comunico lo que Dios dice. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la tarea nuestra, administrar nuestra vida conforme a lo que Dios quiere, mostrando siempre ese anhelo y ese deseo para que Dios sea glorificado y honrado. Cada minuto de mi vida, cada parte de nuestra vida le pertenece a Dios. Así que si usted está hoy en este lugar,
Dele el tiempo a Dios. No se afane. No esté mirando el reloj. Uy, este pastor se alargó. ¿Hasta qué horas predica? Uy, no, es que este calor. En mis ciudades, uy, no, pastor, se alargó mucho. Y ese frío que está haciendo, ya estamos ahí engarrotados. Hermano, por calor, por frío, por lluvia, por sol, por sea lo que sea, no importa. Nuestra vida es de Dios. Este día le pertenece a Dios. Disfrutemos su día. No nos metamos en una camisa de fuerza que es que tiene que ser de esta manera y si no es así ya empezamos. No, si estamos haciendo las cosas para el Señor, debemos aprender a disfrutar las cosas de Dios y esforzarnos para tanto aquel que les está enseñando como ustedes que están recibiendo, sean glorificando el nombre del Señor con sus vidas. Que todos juntos podamos reconocer que cada minuto de nuestra vida le pertenece a Él. Dios quiere que usted maneje todo de acuerdo con sus instrucciones, su dinero, su propiedad, su familia, su tiempo, sus talentos, todo debe ser manejado de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Así como el gerente que al ir ascendiendo en su trabajo por ser un buen gerente se le va a dar mayor recompensa, bueno, Dios también tiene recompensas si usted administra bien. Esas recompensas obviamente no son materiales, son espirituales. Dios recompensa. Dios va a bendecirle. Dios va a generar para su vida lo que usted necesita. Pero ¿sabe qué también va a pasar si usted no lo hace? Dios le va a castigar duramente si no atiende a sus responsabilidades como mayordomo. Si usted desatiende las cosas que Dios ha colocado en sus manos, usted no está malgastando sus recursos, está malgastando los recursos de Dios. ¿Está mal ver una serie en Netflix? No. Pero si usted se pasa 3 horas pegado, 4 horas pegado viendo Netflix y olvida su Biblia, olvida su oración, olvida su comunión con Dios, sí que es pecado. Sí que es un problema. Porque usted no está administrando su vida conforme a lo que el Señor le ha mandado. El Señor Jesucristo narra una historia bastante interesante y que es muy pertinente. Y con esto concluyo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Evangelio de Lucas capítulo 12, el verso 16. Eso nos recuerda que Dios es el dueño absoluto de todo. Lucas 12, 16. El texto dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Eso nos dice el texto bíblico. Esa es la historia, la parábola que el Señor comienza a contar. Si la heredad de un hombre rico había producido mucho, el hombre carnal, si ve al hombre, este hombre rico, la declaración que pudiera hacer el hombre carnal frente a la prosperidad aparente de este hombre rico es, qué buen trabajador soy. Soy muy bueno en lo que hago y por eso estoy rico, por eso soy rico. Pero lo que Dios dice es, aunque tú no te lo mereces, yo te he bendecido. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Eso nos dice el texto.
El hombre carnal entonces se pregunta, ¿cómo yo puedo sacar mayor provecho de todo esto? ¿Cómo yo puedo aprovechar todo este recurso de más que tengo? El consejo de Dios es, si tienes más, no es para que acumules, es para que compartas con el que padece necesidad. Si Dios te da más, no es para que tú guardes, acumules o malgastes, sino más bien para que compartas con el que tiene necesidad. Versículo 18. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El hombre carnal entonces se enfoca en sí mismo y dice, estas cosas son mías, son el fruto de mi sabio manejo. Yo he sabido cómo manejar las cosas. Entonces voy a seguir manejando todo conforme a mi propio consejo. Dios le dice, no te olvides que yo soy el dueño de todas las cosas. No me robes. Cuando acumulas, estás robando a Dios. Verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí hay algo interesante, porque en ningún momento este hombre acude a Dios, su conversación es consigo mismo. Bebe, regocíjate, come, reposa. El hombre carnal está diciendo, ya soy rico, ya me realicé, tengo todo lo que quería. Y Dios le dice, has olvidado que yo soy el dueño de todo. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Quizás el hombre que está viendo a este hombre rico dice, uy, no, qué mala suerte. Después de que consiguió todo, amontonó, fue rico, se murió. Qué mala suerte. Pero el Señor le recuerda, ¿no te he dicho que todo es mío? ¿Hasta tu vida es mía? Y concluye en el verso 21, que es la conclusión, la reflexión a la cual el Señor nos lleva. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre carnal dice, pero a mí no me va a suceder igual. Yo voy a prever y voy a hacerme rico y voy a disfrutar de mi riqueza. El Señor les está diciendo a los que están escuchando la parábola, pongan atención. Ustedes son administradores. Ustedes son mayordomos. Ustedes son mis gerentes. Ustedes administran mis recursos. Nada es suyo. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Nuestra vida es de Dios y vivimos en medio de su reino. Qué difícil es poner en práctica esta forma de vida. Nuestro corazón y nuestra naturaleza egoísta nos lleva a estar tan centrados en nosotros mismos. Perdemos de vista la verdadera bendición que Dios coloca delante nuestro. Ruego que el Señor nos ayude a ser sus mayordomos. Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos de ti para ser mayordomos bíblicos, mayordomos que se ajustan a lo que tu palabra nos enseña.
Oh Señor, cuán difícil es cuando tu palabra nos confronta y nos muestra nuestra incapacidad. Pero qué glorioso es cuando tú también por tu palabra nos consuelas, diciéndonos que lo que para los hombres es imposible, para ti es posible. Bendícenos con tu Espíritu Santo, Señor, para que la palabra que hemos recibido haga efecto en nuestra vida y nos conduzca a vivir de la manera en que nos has hablado. Señor, perdónanos, porque reconocemos nuestra incapacidad y necesitamos, Señor, tu intervención, tu ayuda, tu dirección. Bendice a tu iglesia para que sean administradores fieles, que no entierren su talento, sino que lo pongan a producir. Bendice sus vidas, sus labores, sus actividades, y ayúdales, Padre, para que siempre sea tu palabra la que les lleva a vivir una vida conforme a tu voluntad. Te lo pedimos solamente por los méritos de Cristo. Amén.